Bien, es un gusto presentarles al doctor José Ortiz Béjar. Y bueno, el doctor José obtuvo su doctorado en ciencia de datos, justamente en Infotec, sede Aguascalientes, en el 2020. Él obtuvo su maestría en ciencias en ingeniería eléctrica en 2008 y su ingeniería como ingeniero electricista en 2005 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde el 2007 participa como académico en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana y en 2020 obtuvo el tercer lugar en el premio José Negrete, ya estoy confundiendo aquí en los ámbitos. José Negrete a las mejores tesis doctorales en áreas de inteligencia artificial, otorgado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Él es autor ya de múltiples artículos técnicos publicados en congresos nacionales e internacionales y revistas arbitradas e indexadas, y dentro de los intereses de investigación que el doctor José tiene, pues incluyen clustering, aplicaciones de machine learning a problemas de categorización de texto y sistemas eléctricos de potencia. Él ha obtenido algunos reconocimientos en algunas competencias y retos organizados por la red temática CONACYT en inteligencia computacional aplicada. Y el día de hoy nos va a hablar sobre técnicas de aprendizaje automático aplicadas a problemas de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, pues bienvenido, doctor José, y adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. El día de hoy les voy a presentar un poco de las colaboraciones que hemos tenido con las personas ahí de sistemas eléctricos de potencia, que bueno, al final de cuentas, pues estoy en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Soy ingeniero electricista, aunque ya no ejerzo, dirían por ahí. Digamos que ya no nos dedicamos a esa área, ¿no? Creo que es el mismo caso de Mario y Yerick que están también por ahí, igual y esa es nuestra formación, pero digamos que hemos ido por otro lado, aunque bueno, en mi caso, pues como trabajo en esa facultad, pues digamos que las colaboraciones pues se dan más a menudo y de manera pues más natural, ¿no? De hecho, ahorita pues estamos eh, pues trabajando en un proyecto por ahí también de redes inteligentes, ¿no? Que hay pues un fondo sectorial y tenemos varios hilos de investigación en ese sentido, ¿no? En varios problemas pues relacionados con esta área, ¿no? de sistemas eléctricos. Y bueno, el objetivo que tenemos con esas colaboraciones básicamente pues es poder desarrollar metodologías basadas en aprendizaje computacional en las que podamos aprovechar pues los datos que se están generando de la red eléctrica, ¿no? Hay muchas unidades de medición, hay muchos modelos que proponen pues los expertos en el área, ¿no? Y que pues de alguna manera pueden ser aprovechados por estrategias de aprendizaje automático, ¿no? O de machine learning. Algunas de las cosas que hemos realizado que están directamente relacionadas con varias de las cosas que desarrollé durante el doctorado, pues están orientadas a clustering, ¿no? La mayoría, si mal no, pues, de las que he podido colaborar, así están orientadas a la parte de clustering. Y bueno, ahí hay algunas tareas, ¿no? Como identificar áreas coherentes, que es pues segmentación del sistema, ¿no? Ahora recientemente pues tuvimos un apagón donde pasó eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues son, poder saberlas con antelación pues o al menos modelarlas, puede ayudar bastante al modelado de sistemas eléctricos, ¿no? Exactamente fue lo que pasó, ¿no? Hicieron un islanding o una separación, una segmentación del sistema pues para de alguna manera compensar la generación con la carga, ¿no? Entonces, algunas otras cosas que nos interesan, pues es la sumarización de variables, ¿no? Esto es interesante porque, pues a veces se tiene un conjunto limitado
de unidades de medición o de lugares que se pueden monitorear. Entonces, si podemos de alguna manera sumarizar toda la información en algún nodo representativo, pues podemos poner nuestra unidad en ese lugar. Y bueno, y la detección y clasificación de fallas, pues también es muy relevante, ¿no? Eso es bastante directo para un sistema de detección de anomalías o un sistema de clasificación, ¿no? La parte de decir qué tipo de falla estás teniendo, ¿no? Ahí en ingeniería eléctrica, pues hay muchas fallas o bueno, una tipo de fallas de interés, pues es si son fallas en trifásicas, monofásicas o lo que sea, ¿no? Entonces pueden categorizarlas, ¿no? O si se debió pues a ciertas circunstancias, ¿no? Y otra área también de mucho interés, pues es esta parte de predicción de series de tiempo. Esto cobra pues mucha relevancia ahora que se están tratando de incluir energías limpias, ¿no? O sea, como saben, pues el viento o la radiación solar no son constantes, ¿no? O sea, tenemos pues una serie de tiempo que varía. En el caso de la velocidad del viento, a veces pues es algo caótica, ¿no? Entonces, tener metodologías que nos permitan predecir adecuadamente, pues nos pueden ayudar a planificar mejor el despacho de energía, ¿no? O tener ese balance de carga y de generación, ¿no? De alguna manera regulado, ¿no? Para que no haya problemas. Bueno, nada más así muy brevemente, pues el aprendizaje computacional o machine learning es parte de la inteligencia artificial y en general, pues lo que hacemos es aprender a partir de los datos, ¿no? Lo que tenemos es una serie de ejemplos o una serie de tiempos, si estamos hablando de regresión, donde nosotros queremos aprender un patrón o queremos aprender a identificar algo, ¿no? Y bueno, hay como tres tipos comunes, podríamos llamarle así. Pues es el supervisado, donde tenemos un conjunto de datos etiquetado o que sabemos, un conjunto de entradas que sabemos cuáles son las salidas. El no supervisado, que solo tenemos datos y pues queremos descubrir la estructura. Y ese que le llaman por refuerzo, ¿no? Que bueno, digamos que tiene implícita pues una función de recompensa, ¿no? Una manera de ir diciéndole a la gente o a nuestro mecanismo de aprendizaje cuando lo está haciendo bien, ¿no? Podríamos decir así, un poco a la ligera, si no, que las técnicas de cómputo evolutivo y genéticos, pues con la función de fitness podríamos estar viendo como que están orientados o son un tipo de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Tal vez el doctor Graf, que es experto, no esté tan de acuerdo, pero podríamos decirlo así un poco superficialmente, ¿no? Que si tenemos una función o un mecanismo de recompensa o que nos dice cuando se está haciendo las cosas bien, pues estamos hablando de un aprendizaje por refuerzo, ¿no? Bueno, por ahí el mapa del Machine Learning o del aprendizaje automático o más tradicional, lo podemos ver ahí en esta librería de Scikit-Learn, que incluso nos dan ahí algunas recomendaciones, ¿no? Para cuándo usar uno y otro. Del lado del aprendizaje supervisado, pues tenemos principalmente clasificación y regresión, ¿no? Que pues podríamos decir que son problemas muy similares, ¿no? O prácticamente el mismo, ¿no? La única diferencia que tendríamos es que en un caso tenemos una etiqueta discreta o la salida es discreta y en el otro la salida es discreta y relativamente con pocas opciones, ¿no? Definida en un conjunto pequeño y regresión pues tenemos un conjunto que incluso podría ser infinito, ¿no? Como el de los reales o una salida continua, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos la parte de clustering y la parte de reducción de dimensionalidad, ¿no? Que serían como lo más común, ¿no? Lo que vamos a encontrar por ahí en los mapas que tengamos. Escogí esta de scikit-learn o sklearn, pues porque seguramente es una librería que todos utilizamos, ¿no? En especial la gente que hace cosas con datos, pues sklearn es un punto de referencia, pues como necesario, ¿no? O casi obligatorio para poder empezar a trabajar con datos. Bueno, ya nada más para cerrar esto de la parte de la clasificación y regresión, pues ya formalmente
pues lo que estaríamos haciendo sería basados en un conjunto de ejemplos X, y un conjunto de salidas teta, o Y. Lo que queremos es aprender una función que dada la entrada pueda predecir correctamente la categoría o el valor real de la salida, ¿no? Podríamos pensar ahí en lo que fuese, ¿no? Podrían ser el conjunto de un conjunto de imágenes donde queremos aprender si hay un carro o no hay un carro en esa foto. Podrían ser imágenes médicas donde queremos aprender si hay presencia o no de una enfermedad. Podrían ser pues cualquier cosa que podamos asociar a una clase o una entrada con una salida, pues podría plantearse como un problema de clasificación, ¿no? Por ahí hay en el caso de sistemas eléctricos, pues dada una señal o una señal de frecuencia, pues saber si es una falla o no es una falla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si va a haber un colapso de voltaje o no lo va a haber, ¿no? Lo que sea. Entonces, pues es bastante directo. Por ahí uno de los clásicos, pues es del Nearest Neighbor, que pues es un método pues bastante como intuitivo, ¿no? O sea, yo tengo una colección de ejemplos que sé que es el resultado de su salida, pues si tengo uno nuevo que le nombraría XQ, pues lo más directo sería, pues es de la misma o va a tener la misma salida que el más parecido a él, ¿no? ¿Sí? O que el conjunto de los más parecidos a él, ¿no? En este caso, pues ya ahí hay un montón de variantes y bueno, no lo menciono porque pues está como más emparentado con las cosas de clustering, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos usando para saber si a cuál de los datos que ya tengo en mi base de datos etiquetados o de conocimiento, pues a cuál se parece más, ¿no? Y eso, pues lo que a final de cuentas va a ser usar una función de similitud, ¿no? Va a decir, ¿qué tanto se parece? Puedo sacar un promedio de los dos que más se parecen, por ejemplo, ¿no? Y usaría el 1 y el 2, o podría decir todos los que estén a un epsilon 3, ¿no? Y bueno, en ese caso, si estuvieran a epsilon 3, pues usaría los vecinos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, pues es un algoritmo muy simple y bastante fácil de utilizar y que funciona bien en ciertas condiciones, ¿no? Bueno, igual que todos. Bueno, otra forma, otra cosa interesante de ver es que cuando nosotros estamos clasificando realmente lo que estamos aprendiendo es pues una frontera, ¿no? Si lo lleváramos a dimensiones más altas, pues lo que estaríamos haciendo es aprender un hiperplano, ¿no? Un hiperplano en el caso lineal, nosotros estaríamos encontrando ya sea una línea recta en 2 dimensiones o un hiperplano en dimensiones más altas, y por aquí pues tenemos estas cosas que llamamos kernels, que bueno, lo que hacen es mapear nuestro problema, nuestros datos en dimensiones más altas donde podamos separarlos de manera lineal, ¿no? Aquí pues nada más es un ejemplo, ¿no? De un caso muy simple donde no podemos hacer una proyección, donde no podemos separarlo de manera lineal. Y bueno, eso pues hay toda una rama, si se lo puede llamar así, que habla de las máquinas de kernel, ¿no? Que lo que dice pues es que podemos de alguna manera desenredar esos datos en dimensiones superiores y bueno, por ahí hay un problema una cosa que le llaman el truco del kernel, el kernel trick, que lo que hacemos es, como estamos utilizando medidas de similitud, por eso mencionaba el caso de vecino más cercano, a final de cuentas lo que estamos haciendo es ver como qué tanto se parecen dos objetos, ¿no? Y las funciones de distancia o de similitud, pues lo que me dan es a final de cuentas, un escalar, ¿no? No obtengo un vector, sino obtengo un escalar. Entonces el truco pues consiste en simplemente calcular una función, encontrar una función que me dé ese escalar, ¿no? Y ni siquiera tengo que proyectarlo en una dimensión más grande, ¿no? Solo tengo que calcular el valor que me dice qué tan similar es o la relación, o establecer de alguna manera una relación entre los distintos objetos de mi base de datos, ¿no? Entonces no tengo que hacer la transformación al espacio grandote, ¿no? No tengo que pasar acá, sino con esa simple valor o ese escalar, pues puedo decir cómo son esos objetos en los datos originales, ¿no? Bueno, entonces, por ahí tenemos algunas funciones de kernel famosas, esta que es el kernel gaussiano, el RBF,
bueno, tiene la característica de que lo que estamos haciendo es mapear a una dimensión infinita, ¿no? Ahí nada más los puse por mencionar algunos, pero tenemos, bueno, las funciones de distancia y de similitud que vamos a utilizar más adelante, pues a final de cuentas podemos tratarlos de alguna manera como un kernel, ¿no? Bueno, nada más para cerrar lo de KNN, pues podemos ver el problema del vecino más cercano como algo, como una versión kernelizada, ¿no? Donde la función de kernel pues estaría dada por la función de distancia que estemos usando para comparar qué tan similares son dos objetos, ¿no? Nada más para ver que la función de kernel pues tiene efecto en qué aprende el algoritmo, pues vemos que las fronteras que aprende nuestro clasificador no lineal, no lo había mencionado, pero KNN pues es un clasificador no lineal, ¿no? Entonces puede aprender fronteras no lineales, como en el caso de los círculos, pero si yo uso el kernel no adecuado o el kernel inapropiado, que sería la función de distancia para nuestro caso, pues estaría aprendiendo algo diferente, ¿no? No sé, no podemos decir si está bien o está mal, ¿no? Depende del problema, pero estaríamos aprendiendo algo diferente, ¿no? En este caso del ángulo, pues aprendemos una especie como de rayos, ¿no? Una frontera como, como de algo radiante, y en el otro caso, pues tenemos pues en dos cuadrantes, cuando usamos Jensen-Shannon, aprendemos pues una parte de esa como por franjas en dos cuadrantes, y en los otros dos cuadrantes aprendemos una frontera pues uniforme, ¿no? Entonces, dependiendo de la función de distancia o de la métrica que usemos o del kernel que usemos, pues vamos a obtener algo diferente, ¿no? Vamos a capturar algo diferente de los datos. Entonces, eso es importante en algunas de las cosas que nosotros hemos estado haciendo. Pasando a lo de clustering, pues ya lo hemos mencionado, pues esta es no supervisada. La diferencia con el problema supervisado sería que no tenemos el valor de salida, ¿no? Entonces lo que queremos es identificar un patrón, que a final de cuentas sería pues identificar grupos similares, ¿no? O conjuntos de datos que se comportan de manera similar, ¿no? En el caso de sistemas eléctricos, pues lo que queremos es determinar pues conjuntos de generadores o conjuntos de señales que tienen comportamientos similares, ¿no? Y que por tanto pueden ser sumarizadas en una sola medición o en una sola, o como una sola característica del sistema, ¿no? Bueno, por ahí, pues a final de cuentas esto de clustering también lo podemos ver como un proceso de selección, ¿no? Ya sea de características, que podría ser si lo hacemos en base a, si pusiéramos todos nuestros datos en una matriz y cada renglón fuese un elemento, pues estaríamos viendo, en el caso de características, estaríamos seleccionando columnas, ¿no? Estaríamos seleccionando cuáles columnas o cuáles características de cada objeto son importantes. Y si lo hacemos por renglón, pues estaríamos seleccionando cuáles objetos son importantes de ese conjunto de objetos que describe mi base de datos. Por ahí nosotros también estuvimos viendo algunas cosas de texto donde estos de Rocchio, pues es digamos, es un algoritmo como muy sencillo, ¿no? Donde simplemente si tienes un problema supervisado, lo único que haces es tomar un prototipo o un representante de cada clase, ¿no? Donde normalmente pues lo puedes calcular como la media geométrica, ¿no? De manera más simple, mientras que clustering pues lo podemos ver como algo pues que aparte de que es no supervisado, pues no necesariamente tenemos que tener solo un representante por cada grupo, ¿no? O sea, podríamos tener más de uno, ¿no? O sea, podríamos tener de manera generalizada, aunque no sabemos los grupos, ¿no? Entonces, pues tenemos que descubrir adicionalmente tenemos que descubrir cuáles son los grupos que son representativos del problema, y pues Nearest Neighbor sí sería como Rocchio, porque podríamos tener pues más de un solo representante, ¿no? Podemos tener más de un representante por cada grupo. En cuanto a algoritmos de clustering, por ahí hay una división, bueno, hay muchas divisiones, ¿no? Nosotros vamos a usar esta que es como la más minimalista o la más simple, donde hablamos de particionales, donde el algoritmo solo se preocupa por dividir los objetos de una manera que se optimice una medida de calidad, ¿no? Pero la división es, pues
no sigue una estructura, ¿no? O sea, solo me interesa optimizar una función y pues me mantengo dividiendo mi grupo hasta que encuentre pues una calidad adecuada, ¿no? Una calidad apropiada. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con calidad. Y tenemos por otro lado los jerárquicos, que bueno, estos definen un árbol binario a final de cuentas, donde tenemos una estructura que se le llama dendrograma o dendograma. He encontrado los dos, al parecer es correcto ambos. Y lo que hace pues es ir uniendo de manera jerárquica los elementos, ¿no? Inicializamos con un conjunto de clústeres igual al número de elementos y voy juntando los dos que más se parecen, ¿no? Bajo algún criterio, ¿no? Bajo algún criterio de similitud, voy juntando los dos que más se parecen, ¿no? En este caso, para este ejemplo en particular, pues primero junto el x1 y el x2, ¿no? Y después los dos que más se parecen son el x3 y el x4 y los voy juntando hasta que al final termino con un solo grupo, ¿no? Y bueno, referente a algoritmos de clustering, pues sí tenemos pues que definir qué es calidad, ¿no? Muy seguramente, pues la calidad puede ser subjetiva, ¿no? O más bien es subjetiva, ¿no? Y depende de qué queramos caracterizar, ¿no? Podríamos pensar en que es totalmente dependiente del problema, cuántos grupos podrían ser interesantes o cuáles grupos podría ser de interés, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas, algo muy ambiguo, podría ser el conjunto de las personas, pues podríamos clasificarlos a lo mejor, pues por sexo, ¿no? Podríamos clasificarlos por estatura, podríamos clasificarlos por afinidad política, por gustos musicales, ¿no? Entonces, un mismo conjunto, pues podríamos clasificarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a influir? Pues las características que queramos que capturemos, ¿no? Que capturemos de esos objetos y lo que queramos modelar de manera un poco, pues, agnóstica, o podríamos decir que podemos utilizar algunas medidas estadísticas, ¿no? Unas de las más utilizadas son la suma de errores al cuadrado, que pues lo único que voy a hacer es medir qué tan disperso está el clúster, ¿no? O sea, voy a medir qué tan lejos están de su media geométrica. Entonces, ¿cuándo va a ser más bueno entre el algoritmo de clustering o cuándo voy a tener un error menor? Conforme más compactos sean los clústeres, ¿no? O sea, estén más concentrados en torno a la media, ¿no? Eso me va a dar un buen clustering y es bueno eso porque pues en muchos fenómenos asumimos que siguen una distribución normal, ¿no? Entonces esto pues lo que está suponiendo es eso, ¿no? Que los clústeres son globulares y que siguen distribuciones normales, ¿no? Que la mayoría de los datos están concentrados alrededor de la media, ¿no? Por ahí tenemos otro que se llama el coeficiente de silueta, que es un poco enredoso de calcular, pero así en términos simples lo que mide es, pues, qué tan compactos son los clusters o los grupos de elementos que están en un mismo grupo, a la vez que trata de maximizar, trata de minimizar la distancia entre los elementos de un mismo clúster, a la vez que maximiza la distancia entre los elementos de dos clústeres distintos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues trata de maximizar que los clústeres sean compactos y a la vez que estén bien separados, ¿no? Entre clústeres distintos. Y por ahí tenemos algunas medidas externas que no las vamos a ver ahorita porque no las utilizamos, ¿no? En estos problemas al menos, pero que requeriríamos saber cuál es el grupo los grupos reales, ¿no? O sea, necesitaríamos saber qué elementos pertenecen a qué grupos y cuántos grupos son para poderlas utilizar. Pues, una así directa, pues sería el recall, ¿no? O sea, cuántos de los que están en el grupo X deberían de estar en ese grupo y también podríamos hablar de accuracy, ¿no? Bueno, por mencionar algunas conocidas, hay algunos otros índices, pero esos, pues ya tienen algunas otras, tienen definiciones, pues un poquito más rebuscadas y más, a lo mejor, menos conocidas, ¿no? Bueno, el clásico o el algoritmo clásico que conocemos, el representante así como
como de los algoritmos particionales es aquel que se conoce como K-means, ¿no? O las K-medias, que es pues está directamente asociado con la suma de errores al cuadrado y el algoritmo es muy simple. De hecho, si alguien lo quiere implementar, pues no le lleva más de unas 10 o 15 líneas en Python, tal vez menos, si eres bueno, como algunos de los que están por ahí en la plática. Podemos inicia seleccionando un conjunto de centros de manera aleatoria, ¿no? En este caso, en la primera iteración, pues selecciona C0, C2 y C1, y después cada uno de los elementos en el conjunto de datos es asociado a uno de los centros, ¿no? Al centro más cercano, ¿no? A su vecino más cercano, por decirlo en términos de lo que hemos estado hablando. Entonces, en este caso, pues todos los morados se asocian a C2, a C0, perdón, los amarillos a C2 y los verdes a C1, ¿no? Y volvemos a calcular, bueno, con estos grupos que generé, calculo un centroide, y ese centroide es más o menos obvio que el de los morados, pues se mueve hacia acá, ¿no? O sea, ya se movió hacia en medio de los elementos que estaban en su grupo, y volvemos a hacer la asignación, ¿no? Entonces se movió el centro, vuelvo a hacer la asignación, y volvemos a repetir eso, o ese proceso lo vamos a estar repitiendo de recalcular los centros y asignarlos nuevamente hasta que esto converge, ¿no? En este caso, pues converge en poquitas iteraciones porque es un ejemplo muy sencillo, en 3 iteraciones, y pues curiosamente los grupos, aunque ya no tienen los mismos colores, ¿no? Que tenían en el ground truth, pues son los grupos que estaban como de entrada, ¿no? O sea, son los grupos reales, ¿no? Que esperaríamos haber encontrado. ¿Por qué funcionó también este ejemplito? Aparte porque de que es de juguete, pues los puntitos son generados utilizando una distribución normal, ¿no? Entonces, pues era, digamos que al estar tratando de minimizar esto, pues funciona bien, ¿no? Aparte de que es chiquito. Una de las ventajas de esto es que pues funciona muy bien para clústeres globulares o que siguen una distribución normal, pero si tienen otro tipo de distribución, pues ya no funciona tan bien. Además es sensible a las condiciones iniciales, ¿no? A los centros que yo elija al inicio, pues van a influir en el resultado, ¿no? Entonces hay un montón de incluso de investigación hecha en torno a cómo deberían inicializarse estos centros, ¿no? Para que converja a mejores soluciones, ¿no? Y otra cosa que se hace muy comúnmente es repetir muchas veces el algoritmo y quedarse con el que te dé la medida mejor, ¿no? O la calidad mejor, ¿no? De hecho, las implementaciones de sklearn lo repiten varias veces, ¿no? No recuerdo si 13 o 5, no recuerdo exactamente cuántas veces, pero cuando ustedes lo corren, lo que hace es repetirlo varias veces y le regresa la solución que mejor que mejor resultado en base a SC o distorsión que le llaman, dio, ¿no? Por ahí tenemos otro que usamos nosotros por ahí en algunos problemas, donde pues el problema se cambia de determinar, pues algo que minimice el error, ¿no? En este caso, pues lo que se trata de maximizar es la distancia que va a estar al representante, ¿no? Al representante de cada grupo, vamos a minimizar la distancia que hay, ¿no? Entonces lo que hacemos es pues encontrar una especie de diagramas de Voronoi donde garantizamos que todos los puntos no van a estar más alejados que R del centro, ¿no? O del elemento del prototipo que se selecciona. Pues, imagínense, podría servir si ustedes tuvieran un conjunto de antenas o de qué colocar en un espacio geográfico y tuviesen que minimizar la distancia entre antenas, ¿no? Entonces ustedes saben cuántas antenas van a tener, pues lo único que tendrían que hacer sería, bueno, tienen un conjunto de localidades, ¿no? Entonces lo único que tendrían que hacer sería correr un algoritmo de este estilo donde estarían encontrando las posiciones, ¿no? Y bueno, se llama recorrido primero por el más lejano porque lo que hace es en cada iteración ir buscando el más lejano de los ya seleccionados, ¿no? En la primera iteración, pues los dos más lejanos serían estos.
Después, el más lejano de estos dos que acabo de seleccionar sería este que está aquí. Y finalmente el más lejano de los otros que acabo de seleccionar sería este de acá, ¿no? El último de aquí, ¿no? El más lejano de los cuatro que ya he seleccionado. Entonces, esto también se usa mucho para solucionar el problema este del agente viajero, ¿no? O se puede utilizar para solucionar el agente viajero porque garantiza además unos límites, pues que es a lo más dos veces la solución óptima, ¿no? Entonces, eso en algunos casos es bastante aceptable, ¿no? Bueno, respecto a los algoritmos jerárquicos, pues necesitamos definir un criterio de unión, ¿no? Que por ahí lo van a encontrar como linkage o linkaje, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, lo único que es este criterio de unión o linkaje o linkage, no sé, es pues decidir el criterio que voy a utilizar para decidir qué clústeres voy a mezclar en cada iteración, ¿no? Aquí enumero algunos de los más famosos, uno que se llama single, que lo que hace es, en cada iteración, en cada nivel del denograma, va a escoger los dos clústeres tal que contengan los pares o los valores X o los objetos Y y J, que su distancia sea mínima, ¿no? Entonces, los objetos que compartan, los clústeres que compartan los objetos más cercanos son los que voy a unir. En el completo, voy a escoger el que comparta la menor de las distancias mayores, ¿no? La menor de los dos objetos más lejanos de cada par de clústeres y voy a unir el que tenga los dos objetos con la distancia máxima menor, ¿no? Eso es lo que hace complete. El centroide, pues simplemente lo que hace es calcular los centroides de todos los clústeres y va a elegir mezclar los dos que tienen los centroides más cercanos, ¿no? Es decir, el centroide, igual que lo que hace es minimizar el incremento de la varianza, ¿no? Aquí un ejemplito muy simple gráficamente. En este caso, si tuviera estos tres clústeres, el single, bueno, aquí podría ser discutible si uniría C2 y C3, nada más lo puse así para que fuese diferente al que elegiría complete. Y bueno, en este caso, pues los dos clústeres que comparten los elementos más cercanos, pues serían C1 y C3, ¿no? En este caso, mientras que si uso el completo o el complete, los utilizaría, calcularía el más lejano de C1 y C2, el más lejano de C, ay, aquí me equivoqué, perdón. El más lejano de C2 y C3, ¿no? Que sería este de aquí. Y me faltó el más lejano de C3 y C1. Esta raya debería haber ido para acá abajo. Debería haber sido este con este. Y pues estaría eligiendo unir C2 y C3, ¿no? Porque serían los dos más, los que tienen la distancia máxima mínima, ¿no? En ese caso. Y finalmente el WARP, bueno, el de centroide no lo puse, pero finalmente el WARP, pues lo que estaría haciendo sería, pues de alguna manera viendo qué clústeres tienen un incremento menor en la varianza, ¿no? En este caso, pues el que tiene el incremento menor de la varianza sería unir C2 y C3, ¿no? Estarían más dispersos en torno a la media, si uniera C1 y C3, que si uniera C2 y C3, ¿no? Entonces aquí pues podríamos verlo como que lo que estamos más viendo, estamos viendo pues qué tan larga es la distribución, ¿no? De los datos, ¿no? Entonces lo que estaría minimizando, optimizando sería aquellos que la varianza entre ellos es mínima, ¿no? Ahí podríamos pues decir que es un poco similar a lo de la suma de errores al cuadrado, ¿no? Pero en este caso pues vamos a obtener la jerarquía, ¿no? Y en el caso de Cummings, aun cuando está optimizando el SCE, pues no vamos a obtener cómo se fueron uniendo los clústeres, ¿no? Aquí un ejemplito muy sencillo del WARP. En este caso, pues son tres clústeres, el naranja, el verde y el rojo. Y bueno, lo primero que uniríamos serían esos dos, después estos otros dos, después es más o menos, se unirían estos dos de acá, y bueno, iría uniendo, sí lo corría ahí con la librería de CCPy, bueno, dice la parte, entonces, aun cuando a lo mejor visualmente alguien podría arguir que no es cierto, pues es el orden que siguió, ¿no? En el endograma. Ya tan solo sería pues una situación visual el hecho de que no. Bueno, entonces ahí, en ese preciso instante, pues yo ya llegué al número óptimo, ¿no? Pero yo podría seguir uniéndolos, ¿no?
En el que sigue, pues el que tiene menos varianza, pues sería este C7, y después, pues ya el clúster que estaría dado por C8, pues sería la conjunción de todos, ¿no? Entonces, lo que podríamos decirlo de manera así como simple es que tratamos de minimizar la dispersión en los datos, ¿no? Cuando hacemos WAR, ¿no? O sea, como tratar de mantener pues los datos los menos separados posible, ¿no? O minimizar eso. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos para seleccionar el número de clústeres, ¿no? Si yo solo tengo datos y no sé cuál es el número de clúster subyacente, pues podría utilizar el dendrograma de uno. Imagínense aquí este árbol de los animales, donde, pues dependiendo del problema, yo podría decir, pues qué número de clústeres quiero utilizar, ¿no? Podría utilizar K igual a 2 y los estaría dividiendo solo en vertebrados e invertebrados, K igual a 12 y aquí en estas familias de animales, podría decir K igual a 14 y bueno, podría dividir todos los animales y solo dividir el de los antrópodos, ¿no? Y que los antrópodos, pues sí pararlos en sus diferentes familias, ¿no? Insectos, crustáceos, arácnidos y que no sé cómo se traduzca. Y también podría dividirlo en diferentes números de clústeres, ¿no? Y esto, pues muy seguramente va a depender del problema, ¿no? Volviendo a ese detalle del problema, pues a lo mejor un ecologista, pues en vez de dividir los animales como lo haría un biólogo, pues querría dividirlos a lo mejor en amenazados, en peligro de extinción, extintos o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar, pues va a ser esas medidas que acabamos de mencionar, donde las dos más simples, pues sería el coeficiente de silueta. En el coeficiente de silueta lo que vamos a hacer va a ser, pues, generar nuestros clústeres y encontrar el valor para el cual es máximo, ¿no? El coeficiente de silueta. Ese sería un criterio, porque estoy maximizando la separación entre clústeres diferentes y minimizándola entre clústeres, entre elementos del mismo clúster. Y el otro sería el SCE, donde se utiliza una heurística, ¿no? que le llaman el elbow. Podemos ver el SCE como si fuese una ganancia, ¿no? ¿Qué tanto gano yo de pasar de un clúster a dos clústeres? Pues gano un poquito, ¿no? ¿Qué tanto gano yo de pasar de 2 a 3 clústeres? Pues ya como que gané bastante, ¿no? De 3 a 4 no gané mucho, de 4 a 5 pues muy poquito, ¿no? Otro lugar donde tengo una ganancia más o menos interesante, pues es de 8 a 9, ¿no? Entonces, pues sería decidir si, si son 3 o 9 clústeres, ¿no? Una manera de hacerlo, pues se ve más o menos directo que podríamos utilizar la derivada, ¿no? O sea, donde la derivada es máxima, donde el cambio fue máximo, ese sería el punto el punto del codo, ¿no? O del elbow, ¿no? Donde la ganancia de conocimiento fue máximo. En este caso, para este ejemplo de juguete, pues tenemos tres clústeres. Vemos que el caso de la silueta, pues dice que son dos, que sería este grupo. El caso del elbow, pues serían tres, ¿no? Que parece que para este es el adecuado o muy cercano al adecuado o al grupo real, ¿no? Es el número de grupos real, aunque los clústeres no contienen todos los datos, ¿no? Pero lo que podríamos decir aquí es que ambos podrían ser, dependiendo del problema, podrían ser válidos, ¿no? En este caso podríamos decir, a lo mejor estos datos sí representan los objetos que quiero modelar y estos de acá morados pues simplemente son ruido, ¿no? Podríamos pensar de esa manera, ¿no? Entonces, no podemos decidir exactamente cuál es el número adecuado, ¿no? Lo que nos interesa pues es que los grupos que obtengo pues ayuden a resolver mi problema, ¿no? Aquí viendo un poquito del método de Elbow, podríamos verlo gráficamente como el punto más lejano de esta línea que trazamos entre las diferentes posibilidades de clústeres, ¿no? En este caso, pues tendríamos que generar todos los clústeres desde 1 hasta n, ¿no? Que bueno, podríamos generar nada más, si ya sé que está entre 1 y 50, pues nada más generar esos clústeres, ¿no? Y encontrar ese punto de inflexión, ¿no? Ese donde mi ganancia de conocimiento es máxima, ¿no? Bueno, algunos, pues tenemos ahí algunos de los que mencionamos, ¿no? El recorrido del primero más lejano,
K-means, por ahí hay algunos basados en densidad, ¿no? Y pues también podríamos decir un algoritmo de clustering aleatorio, ¿no? Donde yo agarro simplemente centros de manera aleatoria. Ya nada más para de aquí, creo que no se me fue. Esto de aquí, pues al verlos como si fueran algo que estamos ampliando, estamos sacando de representantes de mis datos, podemos ver que dependiendo de qué algoritmo de clustering, pues podemos capturar diferentes cosas o diferentes patrones de nuestros datos, ¿no? En este caso vemos que K-means pues es muy similar, trata de hacerlo, de favorecer las zonas densas. En este caso, pues la zona más densa es la del centro, entonces ahí pone muchos representantes, lo cual seguramente está bien, o bueno, es adecuado en algunos problemas, donde queremos caracterizar como el sujeto promedio, ¿no? El objeto promedio. Pero si queremos cubrir el espacio, a lo mejor nos convendría utilizar el recorrido del primero del más lejano, ¿no? Lo que vemos es que los representantes están esparcidos por el espacio de manera uniforme. Y bueno, tenemos por ahí, si lo hiciésemos basado en densidad, pues también trata de favorecer las zonas densas. Y si lo hacemos de manera aleatoria, pues lo hace de manera todavía más inapropiada, ¿no? Aunque bueno, pues estaríamos pensando que estamos copiando la distribución de los datos. Otra cosa que es importante en esto, en esto de sistemas eléctricos, pues son las llamadas de series de tiempo, ¿no? Las series de tiempo, se ve un poco abrupto, ahorita estoy mostrando lo que vamos a usar en las aplicaciones, entonces ahí, ahorita esperemos que logre notarse el hilo de esto. Las series de tiempo, pues son al final de cuentas una secuencia de mediciones, ¿no? Donde pues queremos, utilizando esas secuencias de tiempo, modelar un fenómeno, ¿no? La mayoría de los sistemas eléctricos, pues a final de cuentas son sistemas físicos, y esos sistemas físicos pues se reducen a un sistema dinámico, ¿no? Donde yo tengo una serie de observaciones y quiero aprender esa función que me permite predecir n estados adelante, ¿no? N pasos en el futuro, ¿no? Imagínense que sé cuál es la carga o la demanda el día de hoy en Aguascalientes, y quiero predecir cómo se va a comportar en el siguiente mes, ¿no? Entonces, esa serie de tiempo pues estaría dada por la carga de histórica, y pues el modelo que tendría que aprender sería un modelo de regresión en este caso, y quisiera aprender cómo se va a comportar hacia el futuro. Digamos que plana, o de manera plana, podemos ver la serie de tiempo como como una secuencia de observaciones en diferentes instantes de tiempo que voy a utilizar para predecir en el futuro. Por ahí hay un concepto que no mencioné aquí, que es basado en M observaciones pasadas, puedo predecir pues el futuro, y esto puede implicar un retraso en el tiempo. ¿Qué quiere decir ese tiempo, ese retraso en el tiempo? Pues quiere decir que esas observaciones no necesariamente son consecutivas, ¿no? En este caso, si son consecutivas las observaciones, yo estoy diciendo que basadas en las 3 observaciones previas, yo puedo predecir la observación que sigue, ¿no? Entonces, lo que hago es generar una ventana deslizante donde mi entrada es o mi conjunto de datos va a estar dada por estos verdes como entrada, y va a ser la salida, ¿no? Y eso puedo aprender el patrón de la serie de tiempo, ¿no? Utilizando algún método de aprendizaje automático, pero puede ser que haya un retraso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un retraso de 2, y lo que tendría sería que utilizaría como meter una especie de trinche, ¿no? En la serie de tiempo, y sacar solo los que están a un delay de 2, ¿no? Y en eso pues voy a predecir el que está a ese mismo delay hacia el futuro. Podemos verlo en una serie de tiempo real, que es velocidad del viento. Nosotros podemos tener pues diferentes, esto lo podemos relacionar directamente con las frecuencias de muestreo de los dispositivos, ¿no? O sea, yo podría muestrear por hora, ¿no? En este caso, pues aquí tengo una serie de tiempo muestreada por hora, y tengo una serie de tiempo muestrada por día, ¿no? Entonces
el valor, pues lo que se hace a veces pues es sacar el promedio, ¿no? De esa ventana, ¿no? ¿Cómo veríamos una serie de tiempo, en una serie de tiempo m y tau? Pues sería esto, ¿no? O sea, yo estaría utilizando esta ventana o estas mediciones para predecir esta de aquí, ¿no? En el caso del promedio por día. Bueno, ahora sí pasamos a las aplicaciones, que ya, digamos, ya con el background de lo que hemos usado. Y bueno, tenemos por aquí 4 aplicaciones que son las que le quiero mostrar. La primera es una que incluso hicimos ahí durante el doctorado. Las otras, las dos, bueno, la tercera está todavía en proceso y la última pues está sometido, ¿no? El artículo ya está en segunda vuelta, esperemos que llegue a buen fin, pero bueno, independientemente de eso, pues les presento lo que tenemos, ¿no? Bueno, la identificación de áreas coherentes, pues a final de cuentas es un problema de clustering, ¿no? Un problema de clustering en sistemas eléctricos de potencia, donde nosotros tenemos un conjunto de nodos de generación y queremos identificar cuáles tienen una dinámica semejante, ¿no? Una dinámica semejante. Esto, pues, a las personas que se dedican a esta área, pues les sirve para obtener sistemas reducidos, ¿no? O sea, reducir un sistema de 1000 nodos a un sistema equivalente de unos pocos nodos, ¿no? Que es más fácil de analizar, ¿no? Identificar puntos donde podemos colocar PMUs, ¿no? Porque esos puntos son, o a cuáles puntos de medición hacerles caso, ¿no? O son más representativos de mi sistema eléctrico. Y esto pues se puede utilizar para tomar decisiones de control donde es pues decidir qué voy sacando para evitar que mi sistema pueda colapsar. Por aquí, pues lo que se hace es un pipeline, una secuencia de, de, de identificación de áreas o de clasificación o de identificación de grupos coherentes, donde tenemos un string de datos que son frecuencias o voltajes o corrientes eléctricas, en este caso son velocidades, ¿no? Del rotor, y por ahí se hace un proceso de filtrado, ¿no? De identificación. Es una descomposición similar a la de Fourier, donde identifican algunas frecuencias no deseadas en, la, en el sistema, y ese conjunto de frecuencias pues es alimentado a un sistema de clustering jerárquico, ¿no? Lo que vamos a hacer es, basada esa señal de velocidades, se hace el proceso de filtrado, y esa señal se alimenta como objetos, o cada señal que tenemos de entrada pues es un objeto para nuestro conjunto de entrenamiento. Construimos nuestra jerarquía de clustering y pues a final de cuentas lo que damos, determinamos el número óptimo, ¿no? de clusters, y damos pues damos esos grupos coherentes, ¿no? Que podemos identificar. Por aquí hay un ejemplo. A final de cuentas lo que tendríamos serían estas zonas. En el caso de lo que nosotros hicimos, pues identificamos las zonas punteadas, ¿no? Las zonas SC son las como que se identifican de manera tradicional o de manera, pues, agarrando todo el historial o toda la señal del evento, y hacer algo que le llaman, por eso le llaman SC, ¿no? Que es el acrónimo de Slow Coherency, porque lo hacen ya offline y dicen, bueno, las áreas que se formaron son estas, ¿no? El otro, pues lo que hacemos es tratar de hacerlo en pedazos para el evento, y obtenemos estas como que son las que más se repiten, ¿no? Obtenemos esos grupos de generadores que de alguna manera se están reajustando después de que ocurrió una falla, ¿no? En teoría, pues todo el sistema eléctrico debería operar como un solo ente, pero después de una falla, en este caso, pues es en el bus 6, según yo lo había marcado, ahorita no lo voy a encontrar, pero bueno, sale una línea y es lo que provoca, ¿no? Provoca que se rompa esto. Las entradas, pues a final de cuentas son las velocidades del rotor, que son esto, ¿no? Son una especie de senoides.
donde pues podemos tener frecuencias no deseadas, ¿no? Lo que hacen los expertos pues es identificar estos modos de oscilación que les llaman ellos de baja frecuencia, que son no deseados. ¿Por qué? Porque pueden llevar a las máquinas que generan energía eléctrica, pues son máquinas muy grandes, ¿no? Entonces, como se imaginarán, pues detenerlas no es algo fácil, ¿no? Entonces, en particular, estas frecuencias pues pueden provocar que se desboque, y si se desboca, pues puede provocar pues una sobreproducción o un exceso de generación o cosas de ese estilo, y hacer que se salgan pues segmentos completos de la red. Entonces, les interesa identificar estos, ¿no? Entonces, de estos, pues podemos ver, este es pues nada más el algoritmo, realmente no lo voy a ver a detalle. Lo que tenemos son esas señales, construimos nuestro proceso de clustering, determinamos cuál es el K óptimo, y pues damos las trayectorias que le llaman ellos, ¿no? Que incluso pues pueden estar oscilando en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos una tabla que es, pues no es muy descriptiva, pero lo que nos está diciendo es qué generadores están operando de manera similar, ¿no? En cada una de las islas, y pues esto es sensible a los datos, ¿no? Uno quisiera que le dieran las mismas áreas, pero si ellos utilizan un filtro de tamaño 1, ¿no? Que para su descomposición de los modos, pues da diferente a que utilizan un filtro de tamaño 3, ¿no? Eso no es bueno. Y esto lo veríamos la evolución, ¿no? Vemos los 4 modos o los cuatro componentes identificados, y vemos en cada momento, en cada instante de tiempo, pues que hay un grupo, ¿no? En el que va oscilando, ¿no? Cada uno con diferente color. Aquí hay algunos detalles todavía que hay en estas zonas donde no identificamos ningún grupo, pues tenemos que hay como irregularidades en los datos, ¿no? Hay algunos generadores que cambian abruptamente. Esto, pues no, al parecer tiene que ver con una transformación que hacen, ¿no? Como que hay una discontinuidad ahí en la función que utilizan para transformar los modos o las frecuencias de baja oscilación a una señal continua, ¿no? Entonces, ahí hay pues algo en lo que están trabajando ellos. ¿Qué podemos ver o qué vería alguien? Pues vería algo como esto, ¿no? A final de cuentas, este es el sistema, el que le llaman MPCC o Northwest Council o algo así, donde estamos viendo esto, ¿no? Donde nosotros vemos un conjunto de clusters, estos son las posiciones o la geolocalización de los mm, de los generadores. Y bueno, en este caso aquí resalte porque en particular sería el elemento representativo de todo este grupo, ¿no? Entonces, si yo quisiera modelar el sistema, pues podría reducir a solo este nodo, ¿no? O sea, podría utilizar este nodo en vez de utilizar todos los generadores de este grupo, ¿no? Otro problema muy similar, de hecho es la misma estructura, de igual forma utilizando clustering, pues resolvemos este problema que le llaman TEP, que es el problema de expansión de línea, es Transmission Expansion Planning, y lo que hacemos es pues tratar de tomar patrones de carga o de demanda del sistema eléctrico, hacer una reducción generar una señal que sea representativa, y con esa señal representativa o ese patrón de consumo de demanda, pues tratar de hacer una planeación de cuántas líneas deben expandirse el sistema eléctrico, ¿no? Entonces realmente la parte que hicimos nosotros pues es esta parte de aquí, el paso 2. La otra es pues simplemente darle esa señal. Ellos resuelven su problema de optimización, y basado en ese problema de optimización pues dicen cuántas líneas van a generar y calculan los costos, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace. Viéndolo gráficamente, pues lo que tenemos es una señal de consumo de un año. Hacemos nuestra parte de clustering jerárquico utilizando WAR. Determinamos el número óptimo de clusters, generamos un conjunto de grupos representativos, y luego esos generamos una serie de tiempo reducida, ¿no? Y con esa serie de tiempo reducida, pues se
se planea o se determina cuántas líneas van a generarse o van a producirse a futuro. Aquí un ejemplo muy sencillo de una semana, donde podemos ver la secuencia del clustering, ¿no? O sea, es un agrupamiento que se veía más o menos obvio, ¿no? Los patrones de consumo de las personas pues son diferentes en fin de semana que lo que son entre semana, ¿no? Seguramente por la cuestión laboral, ¿no? Tenemos diferentes patrones de consumo, entonces tenemos el dendrograma, es más o menos claro que surgen esos dos grupos. Pues hay que tener en cuenta que es una proyección en PCA, ¿no? Entonces podrían perderse las razones. Y bueno, esto es básicamente lo que hacemos. Por ahí calculamos unas curvas representativas, y podemos ver que lo que obtenemos pues es diferente a solo calcular el consumo promedio, ¿no? Hicimos varios escenarios, presento aquí nada más el que hicimos por temporada, donde en el caso de primavera, verano y verano vemos que las curvas que se obtienen mediante el clustering jerárquico son muy similares a los obtenidos solo calculando la media, mientras que en el caso del invierno y el otoño, pues son algo diferentes, ¿no? Entonces, muy seguramente tiene que ver con los cambios de temperatura, ¿no? El patrón de consumo que se sigue en esos días. Pero vemos que son algo diferentes, ¿no? Y al menos en los resultados del problema de planeación, pues sí se obtuvo ahí reducciones en costos y en el tiempo de la inversión, ¿no? Por ahí podemos, no lo anoté, tal vez debería de haberlo anotado. Se puede postergar un poco más la inversión, ¿no? En el caso de las nuevas líneas, utilizando pues esta señal que producimos en comparación con la que se generaba usando K-Fins. Bueno, otra aplicación que tenemos por ahí, que está en proceso desde hace un rato, que estamos retomando, es pues proponer un esquema de detección de eventos que no es realmente nuevo. Es algo que se hace más o menos de manera estándar. Lo que sí es que parece que funciona relativamente bien para hacer para detectar eventos en la parte de sistemas eléctricos. Es una idea muy simple, ¿no? Tenemos una señal de entrada que es una señal de frecuencia o de velocidad, y pues con esto generamos un diccionario, ¿no? Un diccionario que pues aprende es muy parecido a la bolsa de palabras de texto, ¿no? O las bolsas de palabras visuales que usan por ahí algunos. Y lo que tenemos es pues una señal que aprendemos un conjunto de patrones, ¿no? Aprendemos un diccionario, un libro de códigos, y lo que vamos a hacer es que cuando tenemos un evento que no hemos visto antes, pues lo que ocurre es que no podemos codificarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener, pues tenemos que definir obviamente un threshold de error, ¿no? En este caso aquí se ve más grande el de arriba, pero si ven la escala, pues la escala aquí es de menos 0.15 a 0.15 y acá es de menos 0.25 a 1.50. Entonces, hay que definir ese threshold, y aquí vemos que en este caso pues ya no supo cómo codificarlo. Entonces, la señal de error pues se disparó, ¿no? Digamos que ya en el contexto de fallas, pues tenemos una señal de frecuencia, la segmentamos, como les mencioné allá, en la parte de series de tiempo, generamos un representante, ¿no? Un libro de códigos, y con ese libro de códigos, pues después tenemos una señal nueva, la codificamos, y hacemos nada más el error, pues es la diferencia de la señal codificada con la señal, con la señal que tengo, ¿no? Si ya he visto los patrones en el pasado muchas veces, pues lo voy a aprender bien y la voy a poder codificar bien. Si se fijan, todo esto que no es una anomalía, pues lo codifica bastante bien, pero la parte donde yo tengo ahí un patrón anómalo, pues ya me la codificó. Esta sería como la esperada, ¿no? La buena. Entonces tengo aquí que mi señal de error pues se disparó, ¿no? Entonces ya ahí yo puedo aventar una alarma. Por ahí ya hemos probado algunas fallas que tienen registradas por ahí en unas unidades de medición,
Y pues bueno, aquí la parte rosa es la falla real y la parte azul es como el threshold que estaríamos identificando. En la parte de abajo, pues para que sea un poco más claro, pues limpiamos todo lo que no pase el threshold, lo limpiamos y además, pues solo que estamos jugando ahí con una parte de que si no se repite mucho o no se extiende no se sobrepasa el threshold durante cierto tiempo, pues no lo marcamos como una falla, ¿no? Entonces por eso en esta parte de aquí no se marca una falla, ahí pues no tenemos muchas señales todavía y bueno, normalmente no es tan frecuente este tipo de errores, entonces no, lo que sí tenemos son muchas señales normales, ¿no? Que bueno, debería de haber pequeñas variaciones en la frecuencia, ¿no? Esto es en particular por las cosas de la calidad de la energía. Entonces tenemos por ahí algunos otros, en este caso pues funciona bastante mal, ¿no? O sea, no, en este muy bien, en este algo mal, ¿no? Bueno, sí le pega al evento, pero un buen pedazo de la falla no lo reconoce como tal, ¿no? Bueno, este es un trabajo que está en proceso, no sabemos aún, aún no estamos totalmente seguros que vaya a dar bueno, pues sí creemos que lo va a hacer, si no, no lo estaríamos haciendo. Y la gente de potencia parece que lo ve bien, pero aún estamos escribiendo, ¿no? Finalmente vamos a ver una aplicación que está como de moda, este, con esto de las redes inteligentes, que aparte es del proyecto que estamos trabajando, pero ahí también está colaborando el doctor Graf y el doctor Telles. Pues es muy común estas cosas de microredes, ¿no? Y una microred, pues es a final de cuentas una red pequeña, una red de generación pequeña que se va a conectar con el sistema eléctrico de potencia, ¿no? El sistema de distribución, pues en este caso nacional, ¿no? Entonces, algo que está llegando por ahí mucho o que está creciendo, pues es el hecho de que la gente tenga sus fuentes de generación, ¿no? Aquí en este caso, pues el ejemplo lo hicimos imagínense que ustedes tienen su generador eólico. Si tienen un generador eólico, pues ustedes podrían querer no solo abastecer su consumo propio, ¿no? Sino a lo mejor en algún momento venderle a CFE, ¿no? Ya de hecho ya hay medidores bidireccionales que lo que hacen es, pues, cuando estás consumiendo, pues giran hacia un lado y cuando le das tu energía al grid, pues giran hacia el otro, ¿no? Entonces, si quieres hacer un sistema un poquito más complejo, porque lo que podrías hacer es simplemente cuando produces suficiente lo consumes y cuando generas de más, pues lo avientas al grid, ¿no? Lo avientas al sistema. Pero si quisieras hacer un poco más de negocio, pues tú podrías querer a lo mejor almacenarlo, ¿no? O sea, podrías querer tener decisiones donde, pues si está barato, mejor lo guardo, ¿no? Y si está caro, pues lo vendo, ¿no? O sea, si tengo excedente. Y de igual manera, si estás consumiendo, pues si está caro, mejor consumo lo que tengo almacenado y si está barato, pues mejor lo compro del sistema, ¿no? Podrías querer tomar decisiones como esas, ¿no? Entonces tienes un sistema más o menos complejo, ¿no? Donde tienes una parte de generación, de pequeña generación, que sería la potencia eólica, una parte de generación que puedes inyectar hacia ahí desde el sistema, ¿no? Que sería el sistema eléctrico completo o el sistema, sí, el sistema eléctrico, ¿no? El utility grid que le llaman. Tendrías una carga que es tu consumo propio y tendrías un sistema de almacenaje, ¿no? Que podrían ser baterías usualmente, ¿no? Entonces, este problema está todavía en revisión, ya tiene un rato por ahí. Bueno, esperemos que ya próximamente nos den la buena noticia, es segunda vuelta, entonces esperamos que sea bueno. Aquí, ¿qué tenemos nosotros de Machine Learning? Pues tenemos este proceso de optimización y tenemos el sistema de forecasting, ¿no? Entonces, la contribución que hicimos nosotros, pues es esta parte que, bueno, podrían decir que ARIMA a lo mejor no es Machine Learning, sería discutible, ¿no? Es un método estadístico y Exponential Smoothing, pues también podríamos decir ahí algunas cosas al respecto. Entonces, lo que hacemos, pues, es predecir, tenemos una secuencia de demanda, un patrón de demanda, predecimos la demanda a 24 horas, ¿no? Utilizando ARIMA y con esa velocidad perdón,
la demanda sería esta, predecimos también la velocidad del viento y con esa velocidad del viento pues calculamos una potencia de generación, ¿no? Entonces con eso ya tenemos la potencia que vamos a generar y lo mismo podemos hacer con el precio, ¿no? Si sabemos cómo se ha estado comportando el mercado de energía, pues podemos predecir que, pues si las mismas este, 12 horas o una hora, ¿no? Lo que sea. Entonces, aquí podemos incluso ir, no hacerlo en tiempo real, ¿no? Sino generar nuestro modelo y ir prediciendo, ¿no? Hacia adelante. Y podemos hacerlo incluso utilizando el valor nuevo, ¿no? O sea, predecir una hora y ya que sabemos el valor real de esa hora, pues reemplazarlo y predecir la que sigue, ¿no? Entonces podríamos hacerlo con esto que le llaman un solo paso hacia adelante. La función de optimizar es relativamente simple, ya tal vez las ecuaciones implícitas ahí no son tan simples, pero pues lo que quiero maximizar es que el costo de lo que compro, o lo que quiero minimizar es el costo de lo que compro menos el, el costo de lo que vendo, ¿no? ¿Y qué es lo que vendo? Pues lo que vendo es la potencia que tengo almacenada y la potencia que genero, ¿no? Entonces lo que yo quiero es minimizar, ¿no? Si es negativo, pues quiere decir que estoy cobrando, ¿no? En México no es posible y parece que no va a ser posible pronto, al menos eh, no lo va a ser posible pronto, ahí lo dejamos, pero incluso yo podría tener una ganancia positiva, ¿no? Si lo que vendo es más que lo que compro, pues yo podría tener un ingreso, ¿no? Entonces, lo que me interesa, lambda, pues nada más es un ajuste para penalizar las predicciones a futuro, ¿no? O sea, como para darles menos peso, ¿no? Entre más adelante sea el instante K, pues esto lo voy a penalizar. Bueno, ya que esté disponible por ahí el paper, se plantean todos los modelos, ¿no? Obviamente el modelo o las ecuaciones de restricción pues están dadas por cada uno de los elementos que está aquí, ¿no? El modelo de la turbina eólica, el modelo de la carga, el modelo del sistema de almacenamiento, el modelo del grid de utilidad, ¿no? Del sistema eléctrico. Entonces, eso pues a final de cuentas es un problema no lineal, ¿no? Cuando estamos hablando ya de cosas eléctricas y de inductores y capacitancias, pues tenemos circuitos RLC y cosas de eso, entonces tenemos un problema de programación, de optimización no lineal, ¿no? Para eso, pues por ahí la contribución con lo que contribuye Machine Learning, pues es con un método de optimización, pues global, ¿no? Global, y que funciona para problemas no lineales, ¿no? Que no podemos resolver de manera no lineal. Y en este caso, pues evolución diferencial es lo que se utilizó. Tiene poquitos parámetros y pues podemos optimizar ese modelo, ¿no? Entonces, una vez que optimizamos el modelo, pues lo que se hace es ver en el instante K0 determinamos el estado de nuestro almacenaje. Basado en eso, pues vamos con los modelos que generamos para la predicción, que podrían ser en este caso Sonarima y Exponential Smoothing, pero podrían haber utilizado cualquier otro sistema de regresión. Vamos a predecir los valores futuros. Tenemos que resolver el problema de optimización para cada instante de tiempo y eso lo vamos a hacer para todo el horizonte de tiempo que querramos predecir, ¿no? Ahí algo que sería cuestionable es si evolución diferencial, si lo estamos haciendo, la parte de optimización se hace en tiempo real, si tiene caso hacerlo. Sí, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas el problema no es tan grande y tenemos una hora, ¿no? O sea, vamos a predecir por hora, entonces para predecir el que sigue, pues tenemos una hora completa, ¿no? Para, para que termine, ¿no? Entonces, y usualmente es rápido, ¿no? Al menos en las simulaciones funcionó bien, ¿no? Entonces, digamos que se vale, ¿no? Bueno, aquí nada más un resultado, aquí ya es casi para terminar, es muy simple, las gráficas de arriba representan la azul representa la potencia generada, la roja la potencia que consumo y lo de abajo, la línea morada punteada representa lo que almaceno y la línea sólida representa lo que voy a consumir de la generación, ¿no? Podemos ver que en las primeras 7 horas pues estoy generando más de lo que consumo, ¿no? Entonces pues como el precio está bajo, pues mejor almaceno en la batería, ¿no?
¿sí? A la mayor parte del tiempo almaceno en la batería, ¿no? En el segundo periodo de tiempo, pues puedo ver que consumo más de lo que estoy produciendo y como el peso está alto, pues mejor consumo lo que tengo en la batería, ¿no? Como el precio está alto, mejor consumo lo que tengo en la batería, ¿no? Y bueno, y eso pues es la parte de la, pues como de la simulación, ¿no? A final de cuentas el problema en sí, pues en realidad es un problema de control, ¿no? Lo que se hace es poner pues una potencia de generación de referencia y una potencia de un patrón de consumo y un patrón de producción, y lo que se quiere hacer es pues hacer que el control o el sistema de control abra y cierra apropiadamente estos convertidores, ¿no? O sea, que haga la, el intercambio de energía de manera apropiada, ¿no? Pero bueno, digamos que la parte donde se contribuye con la inteligencia artificial o con la machine learning, pues sería esta parte, ¿no? Ya lo otro, pues por ahí ya en cuanto esperemos que ya se esté en este mes casi, lo del paper, ya se los podríamos facilitar sin problema, ¿no? Para que viesen los detalles. Bueno, ya para concluir, pues vemos que hay un montón, ¿alguien habló, perdón? Ya me pasé mucho de tiempo, ¿verdad? O algo así. Bueno, ya para, perdón. Sí, un poco, pero no te preocupes. Ok, perdón. Ya para terminar, pues lo único que tenemos es que tenemos un montón de problemas, ¿no? Donde estamos generando datos, en especial en su doctorado o maestría, lo que estén haciendo, pues hay un campo de oportunidad muy grande, ¿no? En el área de sistemas eléctricos para trabajar con datos e integrar diferentes algoritmos de aprendizaje, ¿no? Ya para no hacerla muy grande, por ahí algunos que hay, pues es pues ver métricas apropiadas, tener modelos pues para parte de identificación de fallas, aplicaciones de monitoreo para el sistema eléctrico nacional, y bueno, y algo muy importante pues también es completar datos faltantes. Listo, Edgar, perdón, ahí sí me pasé. Pues de mi parte ya sería todo, gracias. Ok, pues muchas gracias a ti. Seguimos con rondas de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirla, alzar la manita o hablar directamente, yo creo. Tengo una pregunta. Adelante, Eric. ¿Se me escucha? Ya. Sí, ya. Yo, yo sé un poco de la respuesta, pero no bien. Yo veo que usas muchos datos de Estados Unidos y de otros lugares. En México, bueno, supongo la respuesta. En México, ¿hay datos abiertos para trabajar? Bueno, hay datos, hay como una especie bueno, es como difícil luego hacerse de los datos, ¿no? Como que muchas de las personas que acceden a ellos es como algo de burocracia acceder a ellos, y luego como que dicen, pues a mí me costó trabajo tenerlos, pues no los comparto tan fácil. Pero sí hay datos, de hecho, como parte del CEMIE, pues ya tenemos por ahí algunas estaciones de monitoreo, ya estamos pues cosechando datos, ¿no? Si a alguien le interesa, por ahí yo creo que sin problema se los podemos pasar, ¿no? Yo no soy el responsable del proyecto, pero creo que me atrevo a decir que sin problema se los podemos pasar. Incluso hay algunos, no muchos, porque todavía no teníamos, todavía no estábamos cosechando bien en ese tiempo, pero tenemos de la falla esta que ocurrió estos días del apagón, ¿no? Bueno, no del apagón, sino realmente fue controlada, ¿no? Pero el apagón controlado, pero tenemos datos de esos eventos, ¿no? Bueno, sí hubo uno antes, ¿no? El otro que se salió un pedazo del sistema. Tenemos datos de ese evento, ¿no? De 2 o 3 unidades nada más, pero sí hay. De las unidades sería una equivalencia, es como de los puntitos que pusiste en el mapa. Sí, de los puntitos donde hay unidades de medición, o sea, no tenemos de todo el sistema eléctrico, ¿no? O sea, lo ideal sería que a lo mejor tuviésemos en todos los nodos al menos de generación, pero no es así, ¿no? Entonces tenemos de algunos puntos donde han colocado unidades de medición con el proyecto del CEMIE, ¿no? Ya.
Entonces, eventualmente, pues la idea es poder utilizar datos del Sistema Eléctrico Nacional, ¿no? Tengo otra pregunta antes de que, este, oye, yo vi como que usaste mucho técnicas tradicionales de Machine Learning. ¿Y qué pasa con el Deep Learning aquí en esta área? No Bueno, se utiliza mucho. pues sí, sí se utiliza, ¿no? De hecho, pues ya en algunos casos pues es la moda, ¿no? O sea, en esta parte de la parte de detección de fallas también estábamos tratando de utilizar Machine Learning, pero como no tenemos, pues tantos datos, o sea, no tenemos tantos datos, pues estábamos ahí pues tratando de echar unas maromas para, para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, pues pues sí se pueden utilizar, ¿no? Pero yo en particular nada más en ese problema y hemos tenido pues esa cuestión, ¿no? Que no tenemos tantos datos, ¿no? Pero sí hay un montón de gente que está utilizando Deep Learning, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Sal. Ok, muchas gracias. Irán. Sí, gracias. Hola José, tanto gusto. Y está súper interesante tu trabajo porque es un área en la que de repente yo he intentado hacer algunas cosas muy aquí artesanales en casa, pero tengo una duda puntual. Fíjate, me llamó la atención la aplicación de la detección de eventos basado en señales de frecuencia. Sí. ¿Tú crees, en base a la evidencia que tienes en la recopilación y tratamiento de estas señales, que sea posible expandir su aplicación para mantenimientos preventivos en motores, en usos industriales? Finalmente, haces un análisis de frecuencia, lo filtras, o sea, haces una discriminación con respecto a las características, a los componentes en frecuencia, pues y a partir de ahí es un forecast, nada más. ¿Has pensado o crees que esta ruta de trabajo pudiese ser interesante o pudiese aplicarse en ese tipo de aplicaciones que tal vez son menos complejas desde la perspectiva del tratamiento de señales, pero donde sí tenemos una mayor disponibilidad de datos como para caracterizar el comportamiento de estas aplicaciones? Sí, seguro que sí, o sea, sí, y bueno, de hecho, pues sería una aplicación casi directa, ¿no? Decidir cosas de mantenimiento preventivo, me imagino que te refieres, ¿no? Por ahí Sí, el doctor Graf estaba haciendo algo de eso, ¿no, Mario? Con Beto, con otras técnicas, ¿no? Pero era más o menos la misma idea, ¿no? Tratar de identificar En algún momento. pero analizando la propia señal de la red, o sea, esa es Sí, mi sí, duda. O sea, no sí, tanto vibraciones de motor, sino viendo cómo está comportándose el consumo de la energía en sí, o sea, lugares con... Sí, pues sí, la idea sería, pues tienes tu patrón de comportamiento de frecuencia, voltaje o velocidad, y pues tratar de ver cuando hay algo que no habías visto en el pasado, ¿no? Que no habías visto, pues eso debería ser una alarma, ¿no? sí, claro. Sí, que no viste en el pasado. Entonces, realmente lo que hacen esas cosas de diccionario, pues es eso, ¿no? O sea, generas un código que vas a ir a buscar para reconstruir tu señal, ¿no? Entonces, en el momento que, que hay algo que no habías visto antes, pues es pues es una anomalía, ¿no? Básicamente eso, y eso con lo que decía Eric, pues si tuvieses muchos datos, pues sin duda podrías utilizar Deep Learning también directamente, ¿no? O sea, generarías el encoder, ¿no? ¿Cómo les llaman? Sí les llaman encoders, ¿no? Sí, A los de Deep Learning, ¿no? O sea, también podrías usar ese, ¿no? Ahí, si tienes muchos datos, pues valdría la pena probar también ese, ¿no? Y podrías hacer el estudio, ¿no? De la técnica esta tradicional contra lo que tengas en Deep Learning, ¿no? gracias. De nada, Hiram, gracias a ti. El siguiente, creo que es Diego. O... Oh, soy Dago. Ah, el Dago. Sí. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Y saludos. Sí, ¿Qué pues dices? muy interesante la plática y me llamó la atención, bueno, la última parte que comentas
de usar diccionarios basados en clustering para datos faltantes. Ahí, ¿cómo te refieres a esa técnica? Pues es realmente muy sencillo, ¿no? O sea, la idea tal vez es hasta muy naive. Pues tú, a final de cuentas, un dato faltante, pues es algo que no habías visto en el pasado, ¿no? Entonces podrías tratar de hacer, bueno, la idea todavía está muy en pañales. Ver en ese pedazo, los que están alrededor de sus vecinos, pues qué fue lo que pasó en el pasado, ¿no? Y ver, buscar en el diccionario algo parecido, ¿no? Que bueno, ya por ahí hay técnicas que al parecer funcionan bastante bien, que nada más le das vuelta a la señal, ¿no? Y en algunos datos, ¿no? Y ya se rellena eso, ¿no? O cosas tan simples como simplemente replicar, ¿no? Pero podríamos hacerlo con diccionarios, ¿no? Tú, a final de cuentas, lo que aprendes son patrones y podrías definir una especie pues de vecindad, ¿no? Entonces, pues los vecinos que están ahí en el tiempo, pues podrías buscar cuáles se parecen más a los vecinos de ese pedazo que te falta, ¿no? Y reemplazar con, con los de él, ¿no? Con una media o alguna cosa ahí basada en los elementos que ya aprendiste que ocurrieron en el pasado, ¿no? Pues esa es mi idea, ¿no? O sea, no, realmente está en pañales, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Dago. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero Ujú. no es mía. Bueno, la doctora Daniela se tuvo que retirar Y dejó y dudas. pues Está y bien. dejó una duda, sí, porque Gracias, Dan. bueno, primero que nada dijo que, pues, se disculpaba y que felicidades, que estuvo muy buena tu plática. Pero pregunta sobre cuál es la principal dificultad de aplicar Machine Learning a cosas de electricidad, a problemas de electricidad, potencia, etcétera, comparándolo, por ejemplo, con texto u otros campos. Contexto u otros campos. Bueno, yo creo que así como técnica, pues a veces que no conoce mucho uno el área, ¿no? Entonces hay detalles que pues que se le pueden ir a uno, ¿no? Y la otra que ya mencionábamos, que a veces es difícil encontrar datos, ¿no? Tener como la cantidad de datos apropiada. Y otra que también es como técnica, es el hecho de, bueno, normalmente en problemas de texto pues usamos muchísimos datos, ¿no? O sea, tenemos muchos datos y en temas eléctricos lo que tenemos es una frecuencia muy alta de datos, ¿no? A lo mejor la variación no es tan amplia o el abanico de objetos que puedes evaluar no es tan amplia, pero tienes flujos muy constantes, ¿no? Y que pueden tener, pues, patrones, pues a lo mejor no un abanico tan grande, pero sí, pero sí es constante, ¿no? Y que muchas de las cosas, pues tienen una aplicación solo si es como en tiempo real, ¿no? O que pueden permitir tomar decisiones en el momento, ¿no? Eso sería yo lo que a veces es un poco más complicado, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y el hecho por lo que algunas aplicaciones de Machine Learning, si las tuvieses que entrenar, bueno, de Deep Learning, si las tuvieses que entrenar en línea, pues podrían no podrían no ser apropiadas, ¿no? Pero una vez que ya tienes el modelo, si puedes responder rápido, pues es bien, está bien, ¿no? No sé si por ahí vaya o le di por otro Nuestra lado. Dani, no sé. No está para contraofertar. Claro, Está yo bien. nada más voy a pasarle tu La comentario. respuesta. Está bien, doctor. Estuvo bien Gracias. claro, José. Sí. Gracias, doctor. Se le agradece. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Habla José Martínez. Mira, yo no, no soy muy versado en temas de electricidad, pero he visto, por ejemplo, cómo se aplican modelos sobre equipo eléctrico o sobre motores, por ejemplo, en turbinas de avión
no lo trabajé, pero vi cómo lo aplicaban, ¿no? Ujú. ¿Cómo haces tú las mediciones el día de hoy? ¿Las haces, eh, digamos, tienes sensores en los equipos eléctricos o haces una medición total del equipo que estás trabajando? Me refiero a que si mides Ajá. por partes o mides por como un todo, ¿no? El conjunto no sé cómo expresarlo, es que me lo imagino como que tienes una sola salida, ¿no? Por cada Ujú. componente eléctrico de los que manejas. No sé si es Sí, correcto. sí, lo haces en nodos específicos, ¿no? O sea, lo que haces es identificar nodos, que usualmente son nodos de generación, y ahí pones una unidad, ¿no? Eso es lo que hacen, o sea, no, y digamos que el trabajo, al menos el que hemos hecho, pues es más a nivel de generación, ¿no? O sea, podrías tú medir también a nivel de distribución, ¿no? Pero a nivel de distribución, pues ya vas a tener más puntos de dónde medir, ¿no? Entonces, pues idealmente sí, en ese caso, pues sí ocurriría lo que dije hace rato, ¿no? O sea, lo que dije hace rato que no ocurre, ¿no? Si tuvieras muchos puntos de medición, pues ya tendrías un montón de datos, aunque como tienes, tendrías un montón de objetos, ¿no? Un montón de señales, pero como el comportamiento, al menos de las variables eléctricas, es muy rígido, o sea, las cosas como potencia y voltaje, no, bueno, voltaje y frecuencia no varían más que poquito, pues la variedad no es muy grande si todo funciona bien, ¿no? Solo si no funciona bien, entonces sí pues tienes comportamientos raros. Pero sí, lo que se hace es medir como por nodos, ¿no? Al menos desde el punto de vista de las unidades de medición que se están colocando, se identifican algunos nodos y ahí se van poniendo, ¿no? Y pues ahí en ese nodo se miden pues las variables eléctricas, ¿no? ¿Y en Con, esos nodos tú pones sensores o son tomas de medición ya como fijas? son unos tilichitos que se llaman PMUs, ¿no? O Facial Measurement Units, ¿no? Unidades de medición espacial, ¿no? Y son unas cajitas que ya, que las conectas ahí y monitorean, Ah, ok, monitorean las variables. Eso es lo que tenemos y eso lo concentramos pues en un servidorcito que tenemos acá en la Michoacana con una cosa que se llama OpenPDC, ¿no? Que es el, ok, pues el servidor que implementa el protocolo para transmitir esos datos. ok. Muchas Sí. gracias. No, ¿de qué, José? Adelante. En bueno, veo la manita de José, creo que ya hiciste la pregunta, ¿no? Si hay alguien más que tenga alguna duda. Muy bien. Pues entonces no me queda más que agradecer la participación del doctor José y espero que haya sido de su agrado y de su interés. Entonces creo que damos por concluida esta sesión. Muchas gracias a todos. Sara, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta Luego, luego. muchas gracias. Bye. Ah, Gracias, Hasta hasta luego, luego. cuídense mucho. Bye. Gracias a todos. Bye.